Hágase a un lado, señora. Necesito verificar su asiento de pasajero. Creo que debe haber algún error, dijo la azafata en voz baja, pero aún audible. No hay error, Victoria. La mujer negra respondió de manera uniforme. Este es mi asiento. Asignado. Esta aerolínea tiene un estándar respetable de personas que deberían estar aquí en este asiento en el que usted no cabe. Así que tiene que moverse a otro. O llamaré a seguridad para que la saquen, dijo la azafata con firmeza. Pronto comenzó la conmoción. Los pasajeros tomaron sus teléfonos capturando lo que pronto se convertiría en uno de los actos de discriminación más costosos en la historia corporativa. Una exitosa mujer negra, con un traje impecable, se mantuvo firme mientras dos oficiales de seguridad de la aerolínea se alzaban sobre ella. Sus rostros se retorcieron con desprecio mientras la agarraban de los brazos. Señora, necesita venir con nosotros ahora. Un oficial ladró lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Titudus modos. La arrastraron por el pasillo, pasando a pasajeros sorprendidos, pasando a azafatas que miraban a todas partes, menos a sus ojos. Los oficiales de seguridad se sonrieron entre sí, creyendo que este era solo otro día, solo otra pasajera difícil que no conocía su lugar. Pero en este día en particular, el vuelo 3429 de Skybay Airlines se convirtió en el escenario de un error de cálculo catastrófico y perdió la oportunidad que los habría salvado de la bancarrota. Todo porque no pudieron reconocer quién era la mujer negra a la que estaban humillando. Si alguna vez has presenciado una injusticia y has deseado consecuencias, si alguna vez te has preguntado cómo se sentiría ver cómo se desarrolla el karma en tiempo real, esta es la historia que has estado esperando. ¿Alguna vez te han juzgado por tu apariencia? Comparte tu experiencia o escribe, sí, en los comentarios a continuación y presiona el botón de suscripción ahora. Así es como empezó todo. Victoria King no nació en la riqueza ni en el privilegio. A los 48 años, se erigió como un testimonio de lo que la determinación puede construir contra todo pronóstico. Como fundadora y directora ejecutiva de Global Transit Solutions, controlaba la mayor empresa de viajes, el imperio logístico del planeta. Una empresa que decidía cómo y dónde viajaban globalmente los ejecutivos de Fortune 500 y sus equipos. Su firma en un contrato podía hacer o deshacer una aerolínea. Esa mañana, en su ático de Manhattan, Victoria revisó los detalles finales de lo que sería el contrato más grande que su compañía había otorgado jamás. En 5.200 millones. Contar con 8 años de reservas exclusivas de viajes corporativos para Skybay Airlines. Un salvavidas que rescataría a la aerolínea en dificultades de una bancarrota casi segura. Esa mañana, el teléfono de Victoria vibró con un mensaje de James Chun, su director de operaciones, diciendo que la Junta había aprobado los términos del contrato y que el departamento legal había finalizado todos los documentos. James Chun era el rostro principal de su empresa, siempre actuando como su representante ante el público. Y esto hacía que la mayoría de la gente no supiera quién era ella en realidad. Respondió con su característica precisión. La reunión en Atlanta está fijada para las 3 p.m. Firmaré, a menos que surja algún problema. Mantengan a Continental y Meridian Airlines en espera como contingencias. Victoria siempre tuvo un plan B en 15 años como directora ejecutiva. Había aprendido esa lección muchas veces. A las 10:30 a.m. Su chofer llegó a la Terminal 5. Victoria salió de su traje a medida. Traje de Armani y paso seguro llamando la atención. Había elegido vestir de manera minimalista y volar en un vuelo comercial hoy, en lugar de tomar el avión de la compañía. Creían experimentar de primera mano los estándares de servicio de socios potenciales. El vuelo de Skybay Airlines de hoy sería la prueba final antes de comprometer el negocio de su compañía en el mostrador de facturación. De primera clase, Victoria colocó su pasaporte y tarjeta de embarque premium en el mostrador. El asistente apenas levantó la vista. Su mirada se detuvo en el rostro de Victoria, un segundo demasiado tiempo, antes de volver a mirar la computadora. ¿Está segura de que está en el mostrador correcto, señora?, la asistente preguntó, enfatizando este mostrador con una duda inconfundible. A pesar del comportamiento ejecutivo de Victoria, Victoria mantuvo la compostura y presentó con calma su pasaporte y su tarjeta de embarque de primera clase. La asistente los examinó con un escrutinio inusual, dándole la vuelta repetidamente y comparando la tarjeta de embarque con su computadora varias veces. «Necesito ver su identificación de nuevo», dijo la asistente. Tras varios minutos de verificación, Victoria obedeció. Su expresión neutral al entregar su identificación por segunda vez. Mientras tanto,
no pudo evitar notar que el empresario, blanco que estaba detrás de ella, era recibido con una sonrisa y procesado, sin apenas mirar su documentación. Mientras el escrutinio continuaba, un tercer pasajero blanco fue recibido en el mostrador de primera clase y se registró rápidamente, mientras Victoria esperaba. El patrón se estaba volviendo imposible de ignorar. ¿Hay algún problema con mi documentación?, preguntó Victoria finalmente. Profesional pero firme. Siguiendo el protocolo, llegó la respuesta ensayada. La asistente contestó el teléfono y llamó a un supervisor sin hacer contacto visual. Victoria sacó discretamente su teléfono y escribió un mensaje a su equipo ejecutivo. Bandera en Sky Airlines. Llegó el supervisor. Victoria tomó rápidamente los documentos y comenzó el proceso de verificación, como si los 20 minutos previos de examen nunca hubieran sucedido. ¿Podría verificar su destino hoy, señorita King?, preguntó el supervisor, a pesar de la información claramente impresa en la tarjeta de embarque que tenía en la mano. Atlanta. Victoria respondió simplemente, y el propósito de su viaje. Victoria notó la pregunta que uno rara vez hace al registrarse, especialmente en primera clase ejecutiva. Respondió con ironía, no se la escapó, que el negocio era un contrato de $5. 2.000 millones que salvaría a esta misma aerolínea. Disputes dicos y 30 minutos en el mostrador, mientras otros pasajeros continuaban siendo procesados eficientemente. Victoria finalmente recibió autorización para proceder, por o no antes de que el supervisor agregara una pequeña anotación a su tarjeta de embarque. ¿Qué indica esta marca?, preguntó Victoria. Solo una designación de seguridad rutinaria. El supervisor respondió con artificial brillo. No hay de qué preocuparse. Esa designación rutinaria se hizo evidente de inmediato en el punto de control de la SE, donde Victoria fue indicada para hacerse a un lado para una revisión adicional, mientras otros pasajeros de primera clase se movían por el carril prioritario sin impedimentos. Tendremos que realizar una búsqueda adicional, le informó un agente de la TSA, poniéndose guantes azules de nitral. Victoria permaneció en silencio observando, mientras sus pertenencias, meticulosamente empacadas, eran retiradas, una por una. El agente, bruscamente, manipuló la carpeta del contrato, creando un pequeño desgarro en la esquina de lo que resultó ser la página de la firma del acuerdo multimillonario. Los pendientes de perla de su abuela fueron arrojados descuidadamente sobre la mesa de metal. Una perla rebotó en el borde, y un agente que pasaba la pisó, rompiendo la reliquia. Lo siento, dijo el agente, sin levantar la vista ni hacer ademán de recogerla. Victoria recogió la perla dañada y se la guardó en el bolsillo en lugar de devolverla al estuche mientras reorganizaba sus pertenencias dispersas. Sacó su teléfono una vez más, documentando el daño con fotos discretas antes de enviar otro mensaje a Chun. Cuando Victoria llegó a la puerta, el vuelo 3429 mostraba un retraso de 40 minutos cuando finalmente comenzó el embarque. Con otros pasajeros de primera clase, en su mayoría hombres de negocios blancos, intercambiando conversaciones informales sobre hándicaps de golf y fluctuaciones del mercado. Nadie reconoció la presencia de Victoria cuando se acercó al agente de la puerta. Victoria presentó su tarjeta de embarque. El agente la escaneó y luego se detuvo, mirando la pantalla al rostro de Victoria con sorpresa mal disimulada. Primera clase está embarcando ahora, dijo Victoria con suavidad. Sí, lo veo, dijo el agente. Respondió con un tono que sugería que había visto algo completamente distinto. Escaneó la tarjeta de embarque de nuevo, antes de dejar que Victoria abordara a regañadientes en la puerta del avión. La sonrisa ensayada de los auxiliares de vuelo flaqueó cuando Victoria se acercó. Bienvenida a bordo, dijo, bajando la vista hacia la tarjeta de embarque de Victoria. La primera clase está a su izquierda. La sorpresa era evidente. La cabina de primera clase estaba medio vacía. Victoria encontró su asiento de ventanilla asignado, el 2A, a la Comadars, el hombre blanco de unos 60 años, que ya estaba sentado en el 2 bytes. Levantó la vista con evidente molestia, moviéndose para crear más distancia entre ellos. Ese a pesar de las GNROSAs, dimensiones de los asientos de primera clase. Pronto se acercó otro auxiliar de vuelo. Disculpen, Victoria. Levantó la vista. Sí, necesito revisar su tarjeta de embarque, por favor. Victoria mantuvo la compostura, mientras recuperaba la tarjeta de embarque, que ya había sido verificada varias veces. Los auxiliares de vuelo la estudiaron con peculiar intensidad. Creo que debe haber algún error, dijo. Finalmente, bajó la voz, pero aún se le escuchaba. No hay error. Victoria respondió con serenidad. Ese es mi asiento asignado,
El hombre a su lado se aclaró la garganta teatralmente. ¿Hay algún problema?, le preguntó a la azafata, como si Victoria no estuviera presente. Pagué por una experiencia tranquila, en primera clase. La azafata le dedicó una sonrisa cómplice. Solo estoy comprobando algo, señor. Bueno, no estoy seguro de que esté en la sección correcta, continuó. Estos asientos son bastante caros. Victoria se giró para mirarlo directamente. Knasp, vine al precio. Señor, ¿cómo conozco el coste de esta tableta, este reloj, y sobre todo, el coste de mi tiempo, que se desperdicia con estas interrupciones? El hombre de negocios parpadeó un momento desconcertado. La azafata sonrió con firmeza. Su tarjeta de embarque parece estar en regla, señora, pero nuestro sistema muestra una discrepancia. ¿Le importaría si le tomo una foto rápida para verificarla? Victoria arqueó una ceja. En 15 años de viajes ejecutivos, nunca me ha pedido una azafata que fotografíe mi tarjeta de embarque. ¿Es esta la nueva política de Skybay Airlines? Es solo para aclarar la confusión. ¿Qué confusión exactamente? El tono de Victoria se mantuvo agradable, pero había una voz firme debajo. Esta es la tercera vez que cuestionan mi documentación. Hay una razón específica por la que la franqueza de la pregunta creó una tensión palpable. Varios pasajeros cercanos observaban con interés manifiesto. Solo hago mi trabajo, señora, respondió la azafata a la defensiva. Yo también, dijo Victoria, volviendo su atención a su tableta. La azafata dudó, y luego se retiró a regañadientes. Con la tarjeta de embarque aún en la mano, Victoria notó que no la devolvía. Otra pequeña indignidad, en un patrón cada vez más preocupante. El empresario a su lado no había terminado. Solo intentan mantener los estándares, dijo con condescendencia. La primera clase tiene ciertas expectativas, y esta aerolínea es conocida por ser más lujosa para su clase. Victoria no levantó la vista de su tableta. Mi clase puede permitirse aerolíneas aún más lujosas. Su rostro se sonrojó ante la reprimenda, pero antes de que pudiera responder, la azafata regresó con el sobrecargo. Señora, comenzó el sobrecargo con frialdad. Mi colega me ha planteado algunas inquietudes. Victoria levantó la vista. Con calma. ¿Cuáles inquietudes en concreto? El sobrecargo pareció desconcertado momentáneamente por la pregunta directa. Parece que hay alguna duda sobre su asignación de asiento. No hay ninguna duda sobre mi asignación de asiento. Victoria corrigió con suavidad sus colegas. Han verificado mi tarjeta de embarque varias veces. Estoy en mi asiento asignado. La única pregunta es por qué me piden repetidamente que justifique mi presencia aquí. El empresario a su lado eligió este momento para intervenir de nuevo. Mire, no quiero ser grosero, pero no creo que deba. Ir en primera clase está creando un ambiente incómodo. El sobrecargo no lo corrigió ni defendió a Victoria. En cambio, asintió con la cabeza, mostrando su comprensión. Victoria observó este intercambio. Luego cogió su teléfono y comenzó a escribir un mensaje en señora. ¿Puedo ver su tarjeta de embarque otra vez? El sobrecargo preguntó. No. Respondió Victoria con calma. No puede. Su colega ya la ha tomado por razones que aún no están claras. Esta es la cuarta vez que se cuestiona mi derecho a ocupar este asiento. He mostrado mi documentación repetidamente. No participaré más en este ejercicio. La cabina se había vuelto inquietantemente silenciosa. Incluso los pasajeros de clase turista que aún embarcaban por el pasillo habían disminuido la velocidad para observar la confrontación. Si no puede proporcionar su tarjeta de embarque, comenzó el sobrecargo. Sí, se la proporcioné. Victoria la corrigió. Su colega la retuvo sin mi permiso. Si no puede localizarla en su propio sistema, o entre su propio personal, eso es un fallo de Skybay Airlines, no de mi documentación. El empresario ahora sonreía abiertamente. Tal vez debería volver a trasladarla a clase económica, donde estaría más cómoda, le sugirió al sobrecargo. Victoria se volvió hacia el sobrecargo. Permaneceré en mi asiento asignado. Le sugiero que dirija su atención a la finalización del proceso de embarque, en lugar del acoso continuo a un pasajero legítimo de primera clase. La confrontación había llegado a un punto muerto. El sobrecargo se retiró a regañadientes, pero Victoria sabía que esto no había terminado. Las miradas intercambiadas entre los miembros de la tripulación, las conversaciones susurradas, algo todavía se estaba gestando. A los 30 minutos de vuelo, una calma incómoda se había instalado en la cabina de primera clase. Las señales del cinturón de seguridad estaban apagadas. Aunque se habían servido bebidas, Victoria notó que su pedido de agua llegó significativamente. Después de que su compañero de asiento recibiera su whisky y los pasajeros se hubieran adaptado a su rutina, Victoria notó movimiento en la parte delantera de la cabina. El sobrecargo y el auxiliar de vuelo entablaron
Una conversación intensa, mirando ocasionalmente en su dirección, reconociendo las señales de problemas que se avecinaban. Victoria silenciosamente puso su tableta para grabar un video, colocándola en su bandeja, en un ángulo que capturaba tanto su asiento como el pasillo a su lado. 3 minutos después, la pareja se acercó a su fila. Señorita King, comenzó la sobrecargo en voz baja, pero aún audible para los pasajeros cercanos. Necesito hablar con usted sobre un problema con los asientos. Victoria levantó la vista con cortés interés. Sí. Nuestro sistema muestra un error informático con la asignación de su asiento. Tendremos que reubicarlo en clase económica durante el resto del vuelo. La declaración quedó flotando en el aire. Eso es peculiar. Victoria respondió con voz mesurada y clara, especialmente considerando que mi tarjeta de embarque se escaneó correctamente. Su personal confirmó mi asiento varias veces, y ahora he estado sentada aquí durante casi 40 minutos. El auxiliar de vuelo se movió incómodo, pero el sobrecargo insistió. Es un problema técnico desafortunado, pero debemos resolverlo de inmediato. Veo que Victoria dijo, ¿puedo ver la documentación de este error? La solicitud los tomó. Por sorpresa, el sobrecargo dudó. Está en nuestro sistema interno, y no será necesario. Simplemente necesitamos que recoja sus pertenencias y se mueva al asiento 27C que hemos reservado para usted. Victoria notó que la asignación del asiento no fue aleatoria. El 27C era un asiento del medio en clase económica. La naturaleza deliberada del intento de humillación fue casi impresionante en su mezquindad calculada. Entiendo que cree que está siguiendo el protocolo, Victoria dijo con firmeza. Sin embargo, mi boleto es válido. Mi asignación de asiento está confirmada. Y no me voy a mover. El hombre de negocios a su lado hizo un sonido de disgusto. Solo haz lo que te piden. Estás haciendo una escena. Victoria no lo reconoció, manteniendo su atención en el personal de la aerolínea. Si hay un error genuino de documentación, sugiero que lo abordemos después de aterrizar en Atlanta. Esto no es opcional, señora. Necesita pasar a clase económica. Ahora, si estuviera en los zapatos de Victoria, dejaría su asiento en clase económica para mantener la paz, o reclamaría su asiento correcto y no dejaría la primera clase. Comparta sus pensamientos en los comentarios y haga clic en el botón de suscripción. Ahora, para disfrutar de más historias como esta alrededor de ellos, la atmósfera se había transformado. Los pasajeros estaban mirando abiertamente. Una mujer al otro lado del pasillo tenía su teléfono afuera grabando discretamente. 2 pasajeros detrás de Victoria susurraban entre sí sus expresiones preocupadas. Victoria permaneció completamente quieta, su voz tranquila, pero llevando claramente: mi boleto es válido. Estoy en mi asiento asignado. No me moveré a un asiento económico en ese momento de vacilación. Victoria tomó su teléfono a la vista de todos y comenzó a grabar la interacción ella misma sin intento de sutileza. El mensaje fue claro: lo que sucediera después sería documentado. Por favor, guarde su teléfono, dijo el asistente de vuelo inmediatamente. La grabación no está permitido. Eso, incorrecto. Victoria respondió: a las regulaciones de la FAA no prohíben que los pasajeros graben interacciones siempre que no interfieran con las tareas de la tripulación o la seguridad del vuelo. Simplemente estoy documentando esta conversación para mayor precisión. El sobrecargo se sonrojó de ira. Esto se está volviendo disruptivo. No estoy de acuerdo, Victoria dijo con calma. Se volvió disruptivo en el momento en que intentó sacarme de mi asiento legítimo, basándose en una afirmación sin fundamento de un error de computadora. Simplemente estoy sentada en mi asiento asignado revisando documentos comerciales y sin causar ninguna interrupción. Pasaron 3 minutos en un tenso silencio. Luego los altavoces de la cabina cobraron vida. Damas y caballeros, les habla su capitán. Estamos experimentando un problema de seguridad menor que requiere nuestra atención. Como medida de precaución, realizaremos un aterrizaje no programado en el próximo aeropuerto internacional. Esto es solo una precaución, y no anticipamos ningún peligro para la aeronave o los pasajeros. Permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados. El anuncio envió una oleada de murmullos preocupados a través de la cabina. Victoria sintió que docenas de ojos se volvían hacia sus pasajeros, haciendo la conexión entre la reciente confrontación y esta repentina desviación. Victoria entendió de inmediato lo que estaba sucediendo. La preocupación de seguridad era una escalada fabricada diseñada para sacarla del avión por completo, con una calma deliberada. Victoria tomó su teléfono y envió un mensaje de texto a su equipo ejecutivo, informándoles de lo sucedido. El avión aterrizó en Charlotte,
y se dirigió hacia una puerta pequeña, en lugar de una puerta normal. Victoria entendió que no planeaban desembarcar a otros pasajeros. Esta parada era solo para ella. A través de las ventanas pudo ver vehículos de seguridad con luces intermitentes acercándose. La voz del capitán se escuchó por los altavoces nuevamente. Damas y caballeros, nos detendremos aquí brevemente, mientras seguridad aborda nuestra situación. Por favor, permanezcan sentados, con los cinturones de seguridad abrochados. Victoria cerró su tableta y la guardó en su bolso junto con su teléfono. Se enderezó la chaqueta del traje y esperó perfectamente serena, mientras la puerta del avión se abría y sonaban pasos en la pasarela. Dos hombres uniformados entraron en la cabina, oficiales de seguridad del aeropuerto con la insignia policial, contratada de Sky Bay Airlines, visible en sus hombros. Hablaron brevemente con el sobrecargo, quien señaló directamente a Victoria. Los oficiales asintieron y comenzaron a caminar por el pasillo hacia ella. Victoria podía sentir la tensión colectiva de los otros pasajeros. Algunos seguían grabando discretamente. Otros apartaron la mirada en el instinto humano. Para evitar que la humillación superara su curiosidad, los oficiales se detuvieron junto a su fila. Señora, necesitamos que recoja sus pertenencias y venga con nosotros. Victoria levantó la vista con la misma expresión serena que había mantenido durante todo el vuelo. ¿Puedo preguntar por qué me retiran de este vuelo? La tripulación ha informado de un disturbio, respondió vagamente. ¿Qué disturbio en concreto? Victoria presionó su voz lo suficientemente clara para que la oyeran los pasajeros cercanos. El oficial no respondió directamente. Podemos hablar de esto cuando bajemos del avión. Por favor, levántese y acompáñenos. Victoria reconoció la evasión táctica, pero también comprendió la dinámica de poder en juego con deliberada dignidad. Se sentó con valentía y se negó a que la movieran, tras ver lo poco receptiva que era Victoria. El personal de seguridad la agarró de las manos y la arrastró por el pasillo, pero ella mantuvo la compostura, consciente de que todos los pasajeros la observaban, muchos grabándolo en sus teléfonos. Lo que ninguno de ellos podía ver era que Victoria King no solo estaba abandonando el avión, sino que estaba reescribiendo mentalmente un contrato de $5.2 millones, y calculando con precisión cómo la humillación de esta mañana se transformaría en uno de los fallos de servicio al cliente más costosos en la historia de la aviación. Me gustaría entender el motivo específico de mi expulsión, dijo con calma, mientras la acompañaban a la salida. Tengo derecho a esa información. La tripulación de vuelo informó que su comportamiento disruptivo era un riesgo para el vuelo. El segundo oficial respondió recurriendo a la vaga acusación. Eso no es en razón específica. Victoria replicó, con indiferencia, qué comportamiento se consideraba perturbador. El agarre del oficial se endureció en lugar de soltarse. Una respuesta reveladora que revelaba que se trataba de poder, no de obediencia. Victoria no dijo nada más. Por catálogo, el creciente uso de la fuerza contra su continua cooperación. Al llegar al final de la pasarela y entrar en la terminal, el segundo oficial habló por radio solicitando asistencia adicional. La zona de embarque de la terminal estaba abarrotada de viajeros que esperaban otros vuelos. Sus cabezas se volvieron ante la inusual imagen de una mujer negra bien vestida, con traje de negocios siendo escoltada a la fuerza por la seguridad del aeropuerto, mientras un grupo de pasajeros grababa la escena. La naturaleza pública del espectáculo pareció inquietar aún más a los oficiales. Sigan adelante, gruñó el oficial más alto. Su mano ahora agarraba el brazo de Victoria con fuerza contundente. Me estás lastimando innecesariamente, dijo Victoria lo suficientemente alto como para que los testigos cercanos oyeran su voz, aún controlada, pero documentando claramente la fuerza excesiva. El segundo oficial se movió a su otro lado y juntos aceleraron el paso, ahora prácticamente arrastrando a Victoria entre ellos, mientras abrían paso a través de la abarrotada terminal. Sus talones apenas tocaron el suelo, mientras la obligaban a avanzar. La indignidad de un trato que contrastaba marcadamente con su apariencia profesional y su constante compostura. Los viajeros se detuvieron a observar. Muchos buscaron instintivamente sus teléfonos. En la era digital, las escenas de injusticia percibida se extendieron como un reguero de pólvora. En esta Imogen, una mujer negra serena con atuendo de negocios, arrastrada a la fuerza por una terminal de aeropuerto por dos oficiales blancos, impactaba por su discordancia visual. ¿Qué hizo? Alguien en la terminal gritó. Nada, respondió. Uno de los pasajeros que estaba grabando
La estaban expulsando por sentarse en su asiento asignado de primera clase. Los oficiales aceleraron el paso, casi levantaron a Victoria al acercarse a un pasillo lateral que se alejaba del vestíbulo principal, lejos de los testigos, lejos de la documentación. Fue en ese momento que la situación tomó un giro aún más oscuro. La primera clase en esta aerolínea no es para algunas personas, murmuró el oficial más alto, lo suficientemente alto como para que Victoria lo oyera. El comentario no era para los testigos ni para su pareja, era solo para Victoria. Un momento privado de desprecio racista se deslizó bajo la confrontación pública. Terminaron en una puerta anodina con un letrero que decía «Solo personal de seguridad». Con solo. Pasaron una tarjeta, el segundo oficial la abrió y comenzaron a guiar a Victoria. En ese momento final, mientras la arrastraban a través del umbral hacia un área no pública, Victoria King finalmente rompió su silencio con palabras que resultarían proféticas. Este será el error más caro que cometa Skybay Airlines. Su voz era tranquila, mesurada y absolutamente segura. No era una amenaza, sino una declaración de hechos, entregada con la confianza de alguien acostumbrado a tomar decisiones millonarias. El oficial más alto resopló con desdén. Sí, escuchamos eso todo el tiempo. ¿Crees que Victoria debería cancelar el contrato de la aerolínea por lo que le hicieron? ¿O debería perdonarlos y aún así otorgarles el contrato? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides presionar el botón de suscripción. La puerta se cerró detrás de ellos, cortando a algunos pasajeros que presenciaban la observación directa, pero sus teléfonos lo habían capturado todo. La fuerza innecesaria, el comentario racial, la advertencia serena de Victoria y la respuesta desdeñosa del oficial. En cuestión de minutos, esos videos comenzarían su viaje a través de las plataformas de redes sociales. Las primeras ondas de lo que pronto se convertiría en un tsunami. Deberá proporcionar una declaración explicando su comportamiento disruptivo en el avión, dijo el segundo oficial colocando un formulario en la mesa frente a ella. Su tono que se trataba de una formalidad. El resultado estaba predeterminado, independientemente de lo que escribiera. Victoria no tocó el formulario. Quiero hacer una llamada primero. El oficial más alto se rió. Esto no es la cárcel, señora. En realidad, no recibe una llamada. Victoria respondió con serenidad. Según las normas de la TSA, los pasajeros detenidos por la seguridad del aeropuerto por asuntos no penales tienen derecho a comunicarse con terceros. La mención precisa de las normas que probablemente desconocían por completo tomó a los oficiales por sorpresa. Intercambiaron otra mirada de incertidumbre. ¿Y qué llamada importante necesita hacer con tanta urgencia?, preguntó el oficial más alto con sarcasmo. Una reunión de negocios importante, ¿eh? La condescendencia en su tono estaba cargada de suposiciones sobre quién era y quién no era Victoria, sobre lo que podía y no podía saber, hacer o ser. No tienes ni idea, dijo en voz baja. 3 palabras dichas sin acaloramiento, pero que contenían la absoluta certeza de alguien que sabía, con precisión, qué fuerzas podía ejercer, qué consecuencias se seguirían. Q calculología. Se estaban moviendo más allá de las paredes de esta pequeña y hostil habitación. Bien pasado 20 minutos desde que Victoria fue llevada a la sala de seguridad. 20 minutos de estar sentada en sereno silencio, negándose a completar el informe del incidente, solicitando solo acceso a sus pertenencias y permiso para hacer una llamada. Después de ver lo poco cooperativa que era, le devolvieron sus cosas. Puedes tener tus cosas de vuelta, dijo el oficial más alto deslizando su bolso por la mesa con deliberada despreocupación. Su confianza anterior había comenzado a deshilacharse, reemplazada por una vaga incomodidad que no podía identificar. Algo sobre esta mujer no seguía el patrón habitual. Debería haber estado emocionada ahora, enojada, llorosa, asustada, o rogando que la dejaran regresar a su vuelo. En cambio, se había sentado con una dignidad inquebrantable. Sus ojos se cruzaban ocasionalmente con los suyos, con una serena certeza que lo inquietaba cada vez más. Victoria buscó su bolso y examinó su contenido con meticulosidad. Su pasaporte estaba allí, su billetera, su tableta, afortunadamente intacta a pesar del trato brusco, y lo más importante, su teléfono. Su vuelo ya salió para Atlanta, le informó el segundo oficial. Su tono sugería que era una especie de victoria. Había perdido algo al ser expulsada. Podemos reservarle un vuelo en clase turista posterior, si coopera con nuestra investigación. Victoria no respondió a la amenaza implícita. En cambio, sacó su teléfono del bolso y lo colocó deliberadamente en el centro de la mesa metálica. Los oficiales la observaron con un desdén mal disimulado, mientras presionaba algunos botones y luego ponía el altavoz. La llamada se conectó,
después de 2 timbres. James Chun respondió con una voz masculina y nítida. James, soy Victoria, dijo con voz firme, pero con un inconfundible tono de acero. Me acaban de expulsar físicamente de un vuelo de Skybay Airlines, tras múltiples casos de discriminación. Hubo un silencio momentáneo al otro lado de la línea, luego una explosión de preocupación. ¿Que está bien? ¿Necesita asistencia legal? Victoria lo interrumpió, su enfoque absoluto. Lo que necesito es que ejecutes tu plan B. El contrato de $5.2 millones se cancela de inmediato. Traslada todo a Continental. Los agentes de seguridad intercambian miradas confusas. No era la llamada entre lágrimas a un esposo, amigo que esperaban, y esa cifra, $5.2 millones, flotaba en el aire como una amenaza repentinamente visible. La voz de James volvió a sonar por el altavoz, mesurada, pero con un matiz de conmoción. Victoria, ese es su contrato vital. Sus acciones se desplomarán. Lo sé. Victoria interrumpió de nuevo. Su tono no dejaba lugar al debate. Hazel, comunicado de prensa completo, en 1 hora. Deja clarísimo por qué está pasando esto. El agente más bajo cambió de postura. Nervioso. Sus ojos estaban fijos en el teléfono, mientras la magnitud de lo que oía comenzaba a registrarse. ¿Sí? Señora, respondió James en toda la vacilación. Desapareció de su voz, reemplazada por una eficiencia nítida. Ya se está procesando. Los representantes de Continental han estado a la espera desde sus mensajes anteriores. Están preparados para reunirse de inmediato. Bien, dijo Victoria y James. Sí, asegúrate de que el comunicado de prensa incluya detalles específicos. Quiero que todos los pasajeros, inversores y competidores entiendan exactamente cuánto le costó a Skye este contrato. El equipo legal lo entendió. Ya lo está redactando basándose en los videos. Los videos están por todas partes. Chun dijo que los pasajeros del vuelo lo subieron antes de que el avión saliera de Charlotte. Eres tendencia en 3 plataformas. La vergüenza es el hashtag principal en el país en este momento. La cara del oficial más alto se había desvanecido. Su sonrisa anterior fue reemplazada por un horror naciente en excelente. Victoria respondió, simplemente, haz que Márquez traiga el auto a Charlotte. Me reuniré con Continental en 1 hora. Ya está en ruta. James confirmó en Victoria. ¿Estás a salvo? ¿Necesitas algo más? Victoria miró directamente a los 2 oficiales de seguridad, mientras respondía, estoy bien. Jameson, creo que estos caballeros están a punto de volverse extraordinariamente complacientes. Terminó la llamada y devolvió el teléfono a su bolso, con la misma dignidad pausada que había mantenido durante toda esta prueba. Luego miró a los oficiales y se encontró con sus miradas ansiosas directamente. Les sugiero que se comuniquen con sus superiores de inmediato. Eso sí, aún conservan sus trabajos. El silencio que siguió fue ensordecedor. El oficial más bajo tomó su radio con manos temblorosas. El más alto, que había hecho el comentario racista en la pasarela, se quedó congelado. Las implicaciones de lo que acababa de decir. Y acuerdo durante 8 meses. El director de comunicaciones se quedó ceniciento al final de la mesa, su tableta temblando ligeramente en sus manos. Sir, Global Transit Solutions acaba de emitir un comunicado de prensa que termina formalmente todas. Citaron el tratamiento discriminatorio sistémico de su CEO Victoria King en el vuelo 3429 de Skybay Airlines. Esta mañana, Victoria King Harman repitió la sangre que drenaba de su cara. Victoria King estaba en nuestro vuelo. El director de operaciones giraba su computadora portátil hacia Harman, que necesita ver esto en la pantalla de una serie de videos que se le cuidaba a Victoria en el cheque de la primera clase. Ser retirado por la fuerza de la aeronave Victoria, siendo arrastrada a través de la terminal, mientras que un oficial de seguridad hizo un comentario racista cada clip más condenatorio que el último, que se extiende exponencialmente en las plataformas de redes sociales. Dios mío. Harman susurró el silencio de que seguido fue la respuesta suficiente. Sir. El CFO intermedió con el CFO apuntando al muro de las pantallas digitales, que nuestras acciones han bajado. Ponla en el teléfono, Harman. Su voz agrietada. Conserve a Victoria King en este momento. Hemos intentado, Sir. El CC. O respondió que su oficina dice que no está disponible. Según los informes de las redes sociales, ella ya está en camino a la sede de Continental Airlines en Atlanta. La revelación golpeó la habitación como un golpe físico. No solo la pérdida del contrato catastrófica, ya que era el conocimiento de que su competidor se aseguraría, ahora que el cielo VIP de la vivía de Victoria de Charlotte, controlado,
Tranquilo. Se permitió por primera vez desde que esta terrible experiencia comenzó un momento de respuesta emocional genuina. Un solo respiración profunda, que llevaba consigo el peso de la mañana acumulada, lo que le sucedió esta mañana. Gracias por llegar tan a corto plazo. Victoria aceptó su apretón de manos, con un asentimiento medido. Aprecio su flexibilidad. El señor Reeves, ya que el equipo ejecutivo de Continental escoltó a Victoria hacia los ascensores, que su teléfono continuó vibrando en su llamado de Monse después de la llamada de Sky Airlines, siendo sistemáticamente ignoradas. Richard Harmon, CEO de Skybay, que ahora habían llamado 17 tiempos en los últimos 30 minutos, sus mensajes en el crecimiento de los mensajes de la mañana. Devastadoramente claro, pero el equipo ejecutivo de Victoria estaba ejecutando sus protocolos de contingencia sin problemas. Su asistente desvió las llamadas de Harmon con la diplomacia de práctica. Lo siento, Miss King. Miss King está en las reuniones todo el día. Estaría feliz de conectarlo con nuestro departamento legal, mientras James Chun, su vicepresidente ejecutivo, estaba coordinando con el equipo de Continental, asegurando que se quitó exactamente lo que estaba en STAK y lo que sería necesario para asegurar el mundo de las soluciones a los tres en Continental, con ropa simple, sin nadie sabiendo quién era, y fue tratada bien como una reina, por lo que merecían el contrato después de Sky a 1.2 m de distancia en la sede de New York. Sky Airlines se había transformado en un centro de crisis. La sala de juntas que se había estado preparando para celebrar una firma de contrato ahora era el sitio de una reunión de emergencia que determinaría si la compañía sobrevivió. En absoluto, nuestras acciones han caído un 63% y todavía está cayendo. El CFO informó, su voz apretada, con su voz con pánico apenas controlada. Richard Harmon marcó la longitud de la tabla de caoba, que su confianza anterior se destrozó. Que no está devolviendo mis llamadas, que no me atraviesa. Envié mensajes a través de todos los canales que tenemos, sir. El director de estrategia. Intermedio. Necesitamos que debemos abordar las implicaciones financieras inmediatas, sin el contrato de GTS han predeterminado en nuestros préstamos. La revelación colgaba en el aire. La brutal verdad que habían estado ocultando cuidadosamente a los accionistas en el mercado durante meses. Contrata su última esperanza para la salvación ahora que Hope se había evaporado en el espacio de una sola mañana. Todo porque su personal no podía reconocer que una mujer negra podría pertenecer legítimamente a la primera clase. La reunión de la Junta de las Aerolíneas de Skybay se había deteriorado más a medida que la realidad financiera se volvió cada vez más grave. Richard Harmon había dejado de pasar el ritmo, ahora desplomado en su presidente en la cabeza de la mesa. ¿Cómo no reconoció ella? Hizo la pregunta dirigida a nadie, en particular Victoria. King es uno de los CEOs más poderosos en el transporte. De cómo nuestro personal no sabía quién era. La pregunta reveló que la falla fundamental en su pensamiento supone que el trato respetuoso debería depender de reconocer el estado de alguien, en lugar de ser el estándar para todos los pasajeros. Sir, que su asistente se interrumpe en la sala de juntas, con la oficina de la trepidación visible, solo que la oficina de la prensa se envía en un comunicado de prensa, que se presenta en un comunicado de prensa, que se presentan en los que se les entregó, en una tableta que muestra el documento mientras Harmon lo leyó, el poco color que quedaba escurrido de su cara, allí detallando todo lo que dijo, su voz apenas audible. Nombres de los oficiales de las marcas de tiempo. Observó a su equipo ejecutivo. Todo el peso de la catástrofe que finalmente se hundió en que incluso tienen una cita del oficial de seguridad. El comentario racial sobre la primera clase es demasiado bueno para algunas personas. La sala de juntas cayó en el silencio atónito, que no estaban perdiendo un contrato, que se estaban convirtiendo en un estudio de caso, en un fracaso corporativo. Una tala de la cicatrización. Observar cómo Thomas Reeves firmó el contrato, que cada ejecutivo había agregado su firma, comprometiendo la aerolínea a los derechos de pasajeros más progresivos y las políticas antidiscriminatorias en la industria. Felicitaciones al señor Reeves. Victoria dijo que al firmar la página final que acaba de asegurar el mayor contrato de viajes corporativos en el historial de aviación, por este tiempo, mañana, cada gerente de viajes corporativos en Estados Unidos sabrá que las aerolíneas continentales han establecido un nuevo vengénido de pases por el pasado, por el tiempo de los pasos, y el control 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 de los pases continuos,
lo que ha establecido un nuevo aerolínea. Para el nuevo cenaje de pases, no se perdieron en nadie en la sala lo que había comenzado como una ganancia inesperada oportunista. Se estaba transformando en un reposicionamiento estratégico de toda la identidad de la marca de Continental con la experiencia de Victoria King como el catalizador, a medida que la reunión concluyó y se intercambiaron apretones de manos. Thomas Reeves retiró a Victoria a un lado. «Tengo que preguntar», dijo en voz baja. ¿Fue esto parte de algún plan que eligió volar a Skybay, sabiendo que algo así podría suceder? Victoria cumplió su mirada directamente al señor Reeves. Que nadie elige la humillación como una estrategia que sucedió hoy en su totalidad. ¿Fue enteramente? Simplemente una anécdota sobre los benpitantes corporativos o el comienzo del cambio genuino en cómo las aerolíneas ven y tratan a sus pasajeros, a todos sus pasajeros, antes de que pudiera responder, que el teléfono de Victoria intervino con una notificación que miró a la vista para ver una alerta de Skybay Airlines Stock, detenido después del 70% de los rumores del 70%, de los rumores de Victoria, a la que se preparó a Victoria para salir de los continentes. Le informó, y hemos recibido solicitudes de entrevistas de todas las principales publicaciones comerciales y la red Victoria asintieron teniendo en cuenta su próximo movimiento. Cuidadosamente la historia de lo que había sucedido en que Skybay Flight ya se estaba extendiendo, sin control en las redes sociales, formadas por videos de pasajeros y comentarios indignados. Pero la narrativa completa, las consecuencias de $5,000 millones de esa discriminación eran suya, para definir a la mañana siguiente una historia que había trascendido las noticias comerciales para convertirse en una conversación nacional. Que cada red importante dirigida con el mismo Metro Victoria Rey que fue arrastrado desde un vuelo de Skybay Airlines, seguido de las consecuencias financieras que habían resultado que Skybay Airlines se convirtió en una conferencia de prensa de Sky a la que se convirtió visiblemente una conferencia de prensa. Los expertos en gestión de crisis luego describirían como muy poco tarde en nombre de Sky Airlines. Quiero ofrecer nuestras disculpas más profundas y sinceras a la señorita Victoria King por el tratamiento inexcusable que experimentó en nuestro vuelo. Ayer Carmen comenzó su voz bajo el peso del precio colapsante de la compañía. El veredicto con el comercio de acciones de Skybay reanudó las acciones. Continuó su caída de FRIF después de haber perdido casi el 80% de su valor en menos de 24 horas. Los analistas financieros discutían abiertamente la bancarrota escenarios en las redes comerciales, con un comentarista que señala esto. No es solo un desastre de relaciones públicas, es una amenaza existencial que Skybay necesitaba ese contrato para sobrevivir. Para el mediodía, Skybay anunció la terminación de todo el personal involucrado en el incidente. El agente de registro de los asistentes de vuelo, el purser y los oficiales de seguridad que habían eliminado a Victoria de la aeronave. Pero el control de daños no se detuvo allí por la noche. La junta de directores de la compañía emitió una declaración anunciando la renuncia de Richard Harmon de inmediato. El liderazgo debe ser responsable del liderazgo de la declaración que lea los fracasos que llevaron a los eventos de ayer, reflejados de ayer que reflejan el sistema que requiere una nueva visión y dirección. Mientras tanto, en su propia conferencia de prensa, Victoria King no se situó como una víctima que buscaba simpatía, sino como líder empresarial que exigía responsabilidad. El evento no se realizó en la sede de su compañía, pero en la escuela de negocios de una universidad históricamente negra. Cientos de estudiantes se habían reunido para escucharla. Lo que sucedió en ese vuelo no fue un incidente aislado. La diferencia es que la mayoría de los pasajeros no pueden responder, cancelando $5,000 millones contrato. Ella detalló los problemas sistemáticos que había observado desde la discriminación de registro hasta el cuestionamiento repetido de su estado de primera clase de las disparidades de detección de seguridad a la eliminación física de un asiento que había comprado. Legítimamente a estos, no fue un acto aleatorio de actos de rudeo. Los pasajeros que no tienen la plataforma o el poder para hacer que sus experiencias importen en los resultados de la empresa. Ya que Victoria hablaba a la cámara ocasionalmente cortada a la audiencia de estudiantes de negocios, muchos de los cuales estaban tomando notas con intenso enfoque, entendiendo que estaban presenciando no solo una noticia, sino que una clase magistral en la responsabilidad corporativa y el liderazgo de los 6 meses. Victoria. Una vez que le había presentado a Victoria, Miss King Continental Airlines tiene el honor de tenerlo con nosotros hoy.
No se cuestionó su boleto. No hay escrutinio de su documentación, sin aspecto inteligente, sin aspecto sorprendido, o microagresiones simplemente eficientes. Servicio profesional, entregado con un respeto genuino. Si algo, el personal parecía aún más nervioso en su determinación de asegurarse de que todo fuera perfecto, ya que Victoria se abrió paso a través de la seguridad. Señaló que la nueva señalización se muestra prominentemente en todo el terminal. Cada pasajero merece dignidad y respeto. Si experimenta o testigo de tratamiento diferencial, por favor contacte a nuestro equipo de defensa de pasajeros. Los operadores de implosión muy públicos de Sky en toda la industria se habían apresurado a revisar sus propias políticas y procedimientos de capacitación. El respeto a Stavros es el mínimo que había evolucionado desde un momento viral en un movimiento de toda la industria con los pasajeros que lo usaban para documentar tanto las publicaciones de la industria de experiencias positivas y negativas, las preocupaciones éticas genuinas, o el simple temor de convertirse en la próxima asignación de cuento de advertencia. Finalmente, comenzaron a tratar la dignidad de los pasajeros como una prioridad comercial, en lugar de una consideración de relaciones públicas. Victoria se instaló en su asiento de primera clase, observando las interacciones de la tripulación de la cabina con todos los pasajeros que notan la consistencia de su servicio a través de las líneas raciales y de género, la ausencia de las sutiles diferencias de tono y atención que había documentado a lo largo de su carrera. En cuanto a Sky Airlines, su destino se había sellado ese día en Charlotte, 3 semanas después de perder el contrato de soluciones de tránsito global. La compañía presentó la protección del capítulo 11 de la bancarrota 2 meses después. Sus activos fueron adquiridos por un competidor en pennies, en el nombre de Sky. El nombre de Sky, la Jubilation, la retirada de los case, después de los case. Historia de la aviación. Los oficiales de seguridad que habían retirado a Victoria del vuelo 3429 se encontraron no solo terminados, sino que esencialmente no son deseables dentro de la industria de la aviación. El hombre que había hecho el comentario racista sobre la primera clase, que era demasiado bueno para algunas personas, por última vez que trabajó en una tienda electrónica en un suburbio de Charlotte, su carrera en seguridad, por una sola sentencia capitada por el teléfono de a Victoria. Pobre Victoria, no había pasado estos meses. Se ha concentrado en Skybay, o un past tense. En Skybay, a un Skybay, a Skybay, a Skybay, a past tense. Pero a Victoria no había pasado estos meses. ¿Qué había pasado estos meses en Skybay? Su carrera en Skybay, que había sido una sola sentencia capitada por un passenger. Para Victoria, no había pasado estos meses. Canalizó la tensión generada por el incidente para crear un cambio duradero. Soluciones de tránsito global. Había establecido un programa de tutoría para jóvenes negras en el liderazgo empresarial con Victoria, asesorando personalmente a 5 ejecutivos prometedores cada año. Si disfrutaba de esta historia, presione la suscripción y me gusta el botón y compartir a los demás para que también puedan aprender.